Bueno, estamos continuando con el ciclo Diálogos Cercanos 2023. Este ciclo se realiza con el apoyo tecnológico y de difusión de la Universidad Nacional de Quilmes TV y del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales TV, y estamos transitando la cuarta temporada. Hoy vamos a realizar la entrevista número 37 y hoy es un 2 de mayo del 2023. Son las 15 horas aquí en Buenos Aires, en Argentina, y estamos grabando en vivo. La entrevistada se llama Iliana Yashine Arroyo. Hola Iliana, ¿cómo estás? Carlos, hola, ¿cómo estás? Muy bien, con mucho gusto de estar aquí platicando contigo. No, más gusto tenemos nosotros de que hayas aceptado esta entrevista. Muchísimas gracias. Y el tema que vamos a abordar es desigualdades, pobreza y políticas sociales en México hoy. Bueno, Iliana es investigadora titular del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, PUET, de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y docente en la especialización en Desarrollo Social de la UNAM. Es miembro también del Sistema Nacional de Investigadores. Iliana, vamos a la primera pregunta. ¿Cómo definirías el concepto de desigualdad, pobreza y políticas sociales? Bueno, pues es una pregunta compleja porque son tres conceptos que no tienen una única definición, ¿no? Sino que son definiciones en discusión, pero que sí a lo largo del tiempo pues se han llegado algunos consensos, entre ellos el carácter multidimensional de los tres elementos, tanto de la desigualdad social como de la pobreza y así también de las políticas sociales. En el caso de la desigualdad social, yo lo que resaltaría es el hecho de que es un fenómeno que se ha construido históricamente de distintas formas en las distintas sociedades, a partir de la evolución histórica, de sus características institucionales, económicas, sociales, culturales, etcétera, y que nos habla de la forma en cómo se distribuyen o se reparten distintos atributos en una sociedad. Si tomamos, por ejemplo, la mirada desde el enfoque de derechos humanos, que ahora no es muy preeminente a nivel internacional en el ámbito de la política social, podríamos decir que la desigualdad social estaría relacionada con la manera en que se distribuyen en distintas sociedades tanto los recursos que se tienen en la sociedad como el acceso a esos recursos y la posibilidad de las distintas personas o grupos sociales de poder realizar el conjunto de derechos económicos y sociales que les corresponden, como el ingreso, la educación, la salud, seguridad social, vivienda, servicios sociales, etcétera, ¿no? Y cada una de las sociedades pues hace repartos diferentes, más o menos desiguales, de acuerdo con sus propias características. También creo que es importante destacar cómo hay algunos ejes que se consideran que son claves en la estructuración de las desigualdades en distintos ámbitos sociales, como pueden ser, por ejemplo, el nivel socioeconómico, la clase social, o el género, la edad, las características étnicas o raciales, o también las características territoriales, ¿no? Entonces, esos son ejes que tienden a generar estructuras sociales diferenciadas al interior de las sociedades. Y bueno, sabemos que nuestra región, América Latina, es una de las regiones con niveles más altos de desigualdad a nivel internacional. Entonces, sin duda es un reto importante. Y cuando hablamos de pobreza, también desde una mirada multidimensional y desde un enfoque de derechos humanos, que es el enfoque que toma el gobierno mexicano para la definición y medición de la pobreza oficial aquí en México, pues podemos pensar en la pobreza como una situación en la cual las personas tienen privaciones o carencias en su acceso a distintos bienes y recursos que les permitan ejercer sus derechos económicos y sociales, al menos hasta un cierto nivel, ¿no? Que nos permita pensar que
que tienen una vida con dignidad y que les permita participar en sociedad. Y pasando al último concepto, que es el de políticas sociales, ahí lo podríamos ver desde dos miradas. Por un lado, como un campo de estudio interdisciplinario, en el cual, ¿no?, hay una gama amplia, un abanico amplio de temas relevantes, pero que sobre todo tienen que ver con el análisis de las relaciones, de las estructuras, de las políticas que se llevan a cabo para avanzar, en principio, el bienestar de la población, aunque muchas veces estas características de las instituciones y las políticas, en vez de avanzar el bienestar, pueden obstaculizar ese proceso. Y por otro lado, se puede ver también las políticas sociales como el campo de acción en el cual se llevan a cabo esas políticas para avanzar u obstaculizar el bienestar de la población, y que tiene que ver con las acciones de múltiples actores, pero que también desde la mirada del enfoque de derechos humanos estaría privilegiando el rol y la responsabilidad del Estado como actor central que tiene, digamos, la obligación, ¿no?, de llevar a cabo ese conjunto de acciones para garantizar de forma universal el bienestar de la población, en conjunto con otras organizaciones civiles, academia, organismos internacionales, etcétera, ¿no? Entonces son definiciones, un acercamiento, ¿no? Un primer acercamiento a definiciones generales de estos tres conceptos. Iliana, me parece interesantísimo tu enfoque, poniendo más el acento en los derechos humanos, en los conceptos de desigualdad, pobreza y política social. Me parece muy innovador, y me parece que hay que resaltar esta mirada tuya. Iliana es doctora en Ciencia Social con especialidad en Sociología en el Colegio de México, maestra en Política Comparada por la London School y maestra en Estudios de Desarrollo por el Instituto de Estudio del Desarrollo de la Universidad de Sussex. Los temas de investigación de Iliana son estratificación y desigualdad social, movilidad social, pobreza, política social y evaluación de programas sociales. Vamos a la segunda pregunta, Iliana. ¿Cuáles son las causas de la actual desigualdad y pobreza en México? Según tu mirada, bueno, ¿no? Quisiera empezar, Carlos, más planteando cuál es la magnitud, ¿no?, de la situación de desigualdad y pobreza en México, para pasar después a reflexionar un poco sobre las causas. Como decíamos antes, América Latina es una de las regiones más desiguales del mundo, y dentro de esa región desigual, México es uno de los países con mayor desigualdad, ¿no?, compartiendo ahí los primeros lugares con Brasil o Colombia, Chile, ¿no?, si vemos desigualdades en relación con el ingreso. Y además, ¿no?, digamos, de esas amplias desigualdades en la distribución del ingreso, en el caso de México, que hemos tenido un coeficiente de Gini de alrededor del 0.5 a lo largo del tiempo, que es un nivel alto, pues hay otro conjunto de desigualdades en otros ámbitos que también son altas y han sido persistentes, y tienen que ver con desigualdades de género, desigualdades étnicas que son, digamos, muy estructurales. En el caso mexicano, desigualdades territoriales con brechas muy amplias en distintas dimensiones entre, por ejemplo, el norte del país y el sur o sureste del país, o al interior de las mismas entidades federativas, con algunas zonas, municipios que han tenido trayectorias históricas de marginación que no se han logrado romper. Entonces, ese es, digamos, un rasgo muy importante de México en temas de desigualdad. En el caso de la pobreza, tenemos una situación semejante en la medida en que los niveles de pobreza en el país han sido altos a lo largo del tiempo, desde que la pobreza se mide oficialmente con una definición y metodología multidimensional, que es a partir del 2008 y a la fecha. Las cifras que tenemos nos muestran una estabilidad de la incidencia de pobreza a lo largo del tiempo,
y con niveles que llegan a ser algo así como de 4 de cada 10 personas en México viven en condición de pobreza, 1 de cada 10 en condiciones de pobreza extrema. Y cuando diferenciamos entre subgrupos de población, vemos ahí también, ¿no?, como la presencia de las desigualdades. Por ejemplo, una de las más críticas que mencionaba yo previamente es la desigualdad en términos étnicos y cómo en nuestro país la población indígena históricamente ha pues vivido en condiciones de muy amplia desventaja, con innumerables brechas. Y en el caso de la pobreza, mientras que 4 de cada 10 mexicanos son pobres, 7 de cada 10 personas indígenas son pobres. Mientras que 1 de cada 10 mexicanos viven en condiciones de pobreza extrema, esto es el caso de 3 de cada 10 personas indígenas. Entonces eso nos da una idea, ¿no?, de la magnitud y también de cómo esa pobreza no se reparte de la misma manera entre toda la población, ¿no? Y hay también brechas por edad, por ejemplo, ¿no?, que también son a considerar. Y, digamos, algo que creo que es muy importante en el caso de México es cómo tanto la desigualdad, las brechas de desigualdad, como la pobreza son fenómenos que han sido persistentes a lo largo del tiempo y que claramente, ¿no?, lo que sabemos es que se reproducen de forma intergeneracional. Entonces, la desigualdad se pasa de padres a hijos, la pobreza se pasa de padres a hijos, de generación en generación, en una sociedad en la cual tenemos instituciones que no facilitan la movilidad social, ¿no? En comparación con sociedades, ¿no?, donde ha habido una experiencia de mayor fluidez social, como podría ser el caso del Cono Sur, ¿no?, en comparación con México, nosotros tenemos una sociedad mucho más estática, en donde moverse de posición social es mucho más complicado, ¿no?, donde hay barreras fuertes que impiden que los más pobres o los que están en la base de la pirámide de estratificación puedan ascender y que también impide que los que están hasta arriba en la élite caigan, ¿no? Entonces, en ese sentido hay mucha rigidez. ¿Y cómo explicar eso, no? Digamos, evidentemente es súper complejo, pero, o sea, regresando a lo que hablábamos en la pregunta anterior, pues hay mucho de esto en México que se ha construido históricamente desde tiempos de la conquista, la colonia y, ¿no?, toda la historia que se ha dado a lo largo del tiempo y en tiempos más recientes, pues a partir también del tipo de políticas económicas y sociales que y instituciones que se han construido a lo largo del último siglo, que tienen características que, digamos, que contribuyen a perpetuar esas desigualdades y esa situación de pobreza para la población. Muy interesante nuevamente, mostrando cómo se va reproduciendo esa desigualdad de la distribución de la pobreza en los distintos territorios y en los sectores de la estructura social de México, y además esas rigideces existentes en los últimos tiempos, de mucho tiempo, en la estructura social de México. Quisiera destacar que Ileana ha sido coordinadora de diversas evaluaciones de programas sociales en México, que se realizó en el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval de México, y el Banco Mundial. También ha participado en investigaciones en colaboración con la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL. Debo decir que actualmente es co-coordinadora del Grupo de Trabajo Desigualdades, Estructura Social y Políticas del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, por un periodo que va del 23 al 25. El 25 se te termina, tal vez. Bueno, y es miembro del Grupo de Trabajo, Pobreza y Políticas Sociales de CLACSO. Ahí no se te termina, porque no estás ocupando ningún lugar de coordinación, pero sí son un miembro apreciable del grupo. Ileana, vamos a la última pregunta. Sí.
si te daríamos la posibilidad de determinar políticas, ¿cuáles serían las políticas públicas si tendrías, no te daríamos, si tendrías la posibilidad de determinar, de diseñar y llevar a cabo políticas públicas? ¿Cuáles serían las políticas públicas principales, ejes, para lograr una sociedad en México más igualitaria y con menos pobreza? Pues mira, yo creo que una de las limitaciones más importantes que hemos tenido en México para avanzar en ese sentido ha sido la falta de una estrategia integral de desarrollo que conjugue un conjunto amplio de políticas en distintos ámbitos de la política y obviamente con una perspectiva de sustentabilidad económica y ambiental. Digamos, en ese marco, ¿no? Que sería como un paraguas amplio e integrado, pues habría distintos ámbitos sectoriales de política. Yo quisiera referirme al ámbito de la política social, que es el ámbito que yo, ¿no?, conozco mejor, nada más haciendo un par de anotaciones en relación con la política económica. En México hemos tenido desde mediados de los 80s, gobiernos que han impulsado políticas económicas neoliberales de manera continua, desde entonces hasta la fecha. Digamos, a diferencia de Argentina, por ejemplo, que ha tenido periodos neoliberales y periodos heterodoxos, nosotros hemos tenido una muy, muy larga continuidad. Como sabemos, no solo para México, sino a nivel internacional, este tipo de políticas que dependen en gran medida de la acción del mercado, pues han sido terreno fértil para la ampliación de las desigualdades en distintas dimensiones, ¿no?, económicas y sociales. En ese sentido, pues es necesario, ¿no?, como hacer un viraje en términos de la política económica, para considerar, ¿no?, otras alternativas de política económica que permitan un desarrollo económico incluyente, ¿no?, que permita generar empleos que den la posibilidad de inserciones laborales con calidad, ¿no?, desde la lógica del empleo decente, con buenos ingresos, prestaciones, etcétera. O sea, digamos, en ese sentido, la estructura productiva de nuestra sociedad y las características del mercado de trabajo y de los puestos de trabajo que se ofrecen no son los adecuados para poder integrar a la población al mercado laboral en las mejores condiciones para que a través del ingreso laboral, que es el ingreso más importante de los hogares, puedan tener las remuneraciones adecuadas para elevar sus niveles de vida, ¿no? Entonces hay un espacio importante ahí, ¿no?, que se tiene que trabajar. También en el ámbito de la política económica, otro eslabón que es muy importante tiene que ver con lo fiscal. Y en México ha habido mucha discusión en torno a la necesidad, ya desde hace mucho tiempo, en torno a la necesidad de una reforma fiscal progresiva que permita una mayor recaudación y una redistribución progresiva de los recursos públicos hacia la población que está en mayores desventajas, ¿no? Y ese es un tema pendiente, que sigue pendiente hasta este momento. Y en materia de política social, a mí me parece que, o sea, lo que tenemos actualmente en México son instituciones sociales construidas en el último siglo, bajo planteamientos que, digamos, de alguna manera confiaban en que iba a lograrse a través de la industrialización y la sustitución de importaciones, iba a lograr una inserción al mercado de trabajo formal de la amplia población mexicana, y que a través de esa inserción laboral formal la población iba a tener acceso a la seguridad social, a la salud y al conjunto de beneficios que podía proveerse por esa vía. Y el hecho es que eso no sucedió. Entonces, lo que tenemos a partir de esa construcción del último siglo y que sigue siendo así en este momento son instituciones de seguridad social, de salud, de educación, de vivienda que están segmentadas, ¿no?, en muchos pequeños pedazos,
cada uno de esos pedazos ofrece bienes y servicios distintos, de distinta calidad, ¿no? Amplitud, generosidad, etcétera, a distintos sectores de la población. Y entonces genera un sistema que estratifica aún más, ¿no? Y genera desigualdades en el acceso que tienen los distintos grupos sociales a esos bienes y servicios que tendría que estar proporcionando el Estado. Entonces, yo creo que ese es el centro de la problemática de la política social mexicana, y lo que es necesario es avanzar en reformas hacia la unificación de esas instituciones de seguridad social, de salud, de educación, hacia la mejora de la calidad y la garantía del acceso de toda la población a ese conjunto de instituciones. Es un reto enorme que requiere de recursos públicos amplios, de consensos políticos difíciles de lograr, de ingeniería o arquitectura institucional compleja, ¿no? O sea, hay muchos desafíos ahí, pero me parece que ese es el único camino, ¿no? Con una mirada de mediano a largo plazo. Y en el corto plazo, pues es necesario acompañar, ¿no? Ese transitar con políticas más concretas de corte focalizado que permita asegurar en el corto plazo el bienestar de la población que tiene mayores desventajas y poder ir incorporando esa población a esas instituciones de mayor prestación de servicios y bienestar, de forma tal que, o sea, que se desdibuje lo que tenemos ahora, que es una sociedad en la cual tenemos ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda en términos del tipo de bienes y servicios a los que tienen acceso, si bien bajo nuestra propia legislación tendrían derecho a tener acceso de manera equitativa a todo ello, ¿no? En la lógica del enfoque de derechos humanos y de la universalidad, ¿no? Que está en nuestra Constitución. Entonces yo creo que se dice fácil, pero es un desafío enorme, y me parece que, o sea, desafortunadamente no hemos avanzado en ese sentido, ni siquiera en los últimos años del gobierno actual mexicano, que se autodenomina como de izquierda y como post-neoliberal, ¿no? O sea, no hemos visto las transformaciones que uno hubiera esperado de un cambio ¿no? de perspectiva ideológica y de política que podría uno asociar con esa mirada, ¿no? Que al menos discursivamente ha planteado el gobierno actual de México. Entonces hay mucho que hacer por delante. Yo, Ileana, te agradezco tu sinceridad y una última pregunta casi personal, en realidad son dos, ¿no? Primero, ¿cómo llegaste a estudiar las políticas sociales en tu vida y los soportes, el enfoque que le das a la política social, que tú lo expusiste recién? ¿Y qué importancia tiene hoy en día el estudio de las políticas sociales desde tu perspectiva? Pues mira, yo desde muy chica tuve la inquietud personal, ¿no? O sea, me interpeló siempre la desigualdad y la pobreza en mi país, y siempre fue algo que, ¿no? que quise entender y tratar de saber, ¿no? qué hacer, ¿no? Y eso se fue desarrollando a lo largo del tiempo, a través de mi involucramiento, por ejemplo, en campañas de alfabetización, trabajo comunitario, etcétera, en mi adolescencia, juventud, y después ya vía académica, ¿no? A través de buscando, ¿no? Tratando de encontrar cuáles eran las disciplinas que estudiaban estos fenómenos y que podían aportar elementos para entenderlos y para saber qué tipo de acciones se podían llevar a cabo para revertirlos, ¿no? Y así llegué a la política comparada, después a los estudios del desarrollo, la política social, como encontrando, ¿no? ese caminito. Después regresé, después de estudiar ambas maestrías fuera de México, regresé al país y estuve trabajando un tiempo, algunos años en el sector público, justo en el ámbito de la política social, porque tenía yo la inquietud de ver, o sea,
cuáles, ¿no? Las diferencias entre la mirada académica, ¿no? Verlo desde fuera y el quehacer desde adentro de las instituciones públicas. Y eso fue un enorme aprendizaje para mí, ¿no? Sobre la complejidad del quehacer de la política pública. Y después volví, ¿no? al doctorado para como continuar con esa investigación más a fondo, ¿no? Esa búsqueda, ¿no? Del saber qué hacer, para después ya regresar a reintegrarme ya plenamente a la vida académica, pero ya, ¿no? Con un pie más firme en como la claridad de que mi interés era estudiar estos temas, de que para mí la sociología, la mirada multidisciplinaria, ¿no? Entre sociología, economía, antropología, desarrollo, permitían, ¿no? Una comprensión más amplia. Y bueno, pues desde ahí, ¿no? He seguido trabajando con ese tema y me parece que es fundamental porque, digamos, es parte del quehacer, ¿no? No solo del Estado, ¿no? Del gobierno, sino de la sociedad, ¿no? De otros actores de la sociedad. Y para poder llevar a cabo acciones o intervenciones sociales que tengan los resultados esperados, uno tiene que conocer bien las problemáticas, ¿no? O sea, tiene que haber un buen diagnóstico para poder pensar desde ahí qué es lo que se puede hacer y cómo se debe hacer. Y pues uno se da cuenta a lo largo del tiempo que no hay recetas, ¿no? Y la frustración es constante. Y el aprendizaje también es constante, ¿no? Es como que es un ámbito temático que no termina, ¿no? Y que tiene, como decía yo al inicio, un abanico de posibilidades de investigación y de acción muy, muy amplias. A mí me parece que eso es fascinante. Liliana, escuchándote a vos, por lo menos por el día de hoy, no tengo frustración. Me diste mucha esperanza. Muchas gracias por haber aceptado esta entrevista y ojalá nos veamos pronto en México o en Argentina. Y bueno, te mando un fuerte abrazo y esto fue una entrevista número 37 de la 4ª temporada de Diálogos Cercanos que se realiza vuelvo a reiterar, con el apoyo de la Universidad Nacional de Quilmes TV y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales TV. Chao, Liliana. Gracias, Carlos, fue un placer. No, gracias a vos, el placer fue mío. Chao. Chao.